¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen llevar una luz en la mirada, como si, incluso en silencio, revelaran una claridad que no se explica con palabras? Jesús dijo, si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será luminoso. Pero, ¿qué significa exactamente esto? ¿Sería una metáfora, una profecía o una llave olvidada entre la biología, la espiritualidad y el misterio de la conciencia? Hay quienes dicen que este pasaje tiene todo que ver con la glándula pineal, una pequeña estructura en el centro del cerebro, del tamaño de una arveja, apenas más grande que una uña, pero según muchos, capaz de abrir portales invisibles. Pero antes de sumergirnos en esta teoría, necesitamos respirar hondo. Necesitamos preguntar, ¿qué es ver bien? Y más aún, ¿qué cambia en el cuerpo cuando nuestra visión interior se alinea? ¿Existe un tipo de luz que no depende del sol? ¿Un tipo de oscuridad que no se vence con una lámpara? Cuando Jesús habla de ojos buenos, el término original en griego es haplus, que significa algo como ojo simple, íntegro, no dividido. Una mirada entera, una mirada sin duplicidad. Y si la verdadera oscuridad del mundo no estuviera afuera, sino dentro de una mirada que se fragmentó. Ya has vivido un día en que todo parece encajar. La luz de la mañana toca tu rostro, tu atención está clara, tu cuerpo responde, tu fe parece alineada. Y sin embargo no hiciste nada especial, simplemente viste con totalidad. ¿Qué será lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando nuestros ojos ya no están divididos? Si esta pregunta ya encendió algo dentro de ti, quédate conmigo. En el próximo capítulo, volveremos a las palabras de Jesús y descubriremos por qué el ojo simple no es solo una metáfora, sino un llamado a la transformación interior. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será luminoso. Pero, ¿qué significa realmente esto? La palabra usada por Jesús en Mateo 6:22 en el griego original no es bueno, es aplus, y esta palabra en su raíz lleva significados mucho más profundos: simplicidad, integridad, generosidad, claridad, unidad. Un ojo aplus es un ojo que no se divide, que no se contradice, que no se fragmenta entre dos señores. ¿Has sentido alguna vez tu mirada dividida? Entre la fe y la duda, entre lo que deseas y lo que temes, entre lo que muestras y lo que escondes. Y si la luz interior de la que habla Jesús no fuera una energía mágica, sino el resultado de una mirada alineada entre lo que crees, lo que ves y lo que vives. En el mismo sermón, Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. El ojo simple es aquel que ve con integridad espiritual. Ahora presta atención. En el mundo judío del siglo I había una expresión usada entre los rabinos, Ayin Tova, el ojo bueno. ¿Y qué era esto? Generosidad. El opuesto, Ayin Ra'a, el ojo malo, que significaba envidia, codicia, avaricia, corazón cerrado. Cuando Jesús habla de un ojo que ilumina el cuerpo, está diciendo, si tu mirada es pura y generosa, todo tu cuerpo será como una casa llena de luz. Pero si tu mirada es mezquina, dividida, herida, entonces hasta la luz que hay en ti parecerá oscuridad. Esto no es solo una metáfora teológica, es una condición existencial, porque cuando la mirada se corrompe, todo lo que se percibe se vuelve confuso. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando estamos ansiosos, con miedo o llenos de comparaciones, todo en el mundo parece turbio, desenfocado. La belleza desaparece, la esperanza se opaca, y es ahí donde la teología toca la psicología. Una mirada dividida no solo oscurece el alma, también desorganiza el cuerpo, y cuando eso ocurre, no es que el mundo haya empeorado, es que nuestros ojos han perdido la luz. En el próximo capítulo, vamos a explorar por qué esa luz de la mirada, tan enfatizada por Jesús, parece conversar misteriosamente con una glándula escondida en el centro de tu cerebro, la pineal. ¿Sería esto una coincidencia? ¿O un puente olvidado entre fe y ciencia?
Existe en el centro del cerebro humano una glándula diminuta. Su nombre es glándula pineal, por su forma parecida a la semilla de un pino. Poca gente lo sabe, pero esta pequeña estructura tiene el poder de alinearnos con la luz, literalmente. La pineal forma parte del sistema endocrino, el sistema que regula las hormonas en el cuerpo. Su función principal es la producción de melatonina, una hormona que regula los ciclos de sueño y vigilia. Pero lo más fascinante es cómo la pineal sabe cuándo liberar esa melatonina. Responde a la presencia o ausencia de luz, una información que comienza en los ojos. La luz entra por la retina, recorre el nervio óptico y llega a una parte del cerebro llamada núcleo supraquiasmático, o simplemente SCN. Ese núcleo actúa como un reloj maestro del cuerpo y conversa con la pineal para decir: ahora es de noche, ahora es hora de calmar. ¿El resultado? Tu cuerpo empieza a producir melatonina, la temperatura corporal baja, el pensamiento se desacelera, la conciencia se repliega y lo que llamas sueño comienza. Pero ¿por qué esto importa en este video? Porque aquí tenemos un puente, la glándula pineal, que responde a la luz y guía tus ritmos internos, y las palabras de Jesús, que dicen que una mirada luminosa hace brillar al cuerpo. ¿Sería coincidencia? ¿O hay detrás de todo esto una conversación olvidada entre fe y biología? La pineal fue descubierta hace mucho tiempo, pero fue solo en 1958, con el bioquímico A.B. Lerner, que la melatonina fue aislada. Desde entonces sabemos: si te expones a la luz natural por la mañana, tu pineal calibra mejor tu ritmo. Si te llenas de pantallas por la noche, se confunde. Pero atención, mucho de lo que circula sobre la pineal, especialmente en círculos esotéricos, no está sustentado por la ciencia. La idea de que secreta DMT, una molécula psicodélica, sigue siendo especulativa. Hay investigaciones, pero no pruebas definitivas de que la pineal sea esa puerta mística. También es cierto que se calcifica con el tiempo, especialmente con la edad avanzada o con la exposición excesiva al flúor y a la luz artificial. Pero esa calcificación no significa que tu espiritualidad esté bloqueada. Eso sería una visión demasiado mecanicista para un misterio tan profundo. Porque la pregunta esencial sigue siendo: si esta glándula reacciona a la luz, y Jesús habla de un ojo que trae luz al cuerpo, ¿qué sucede con el alma cuando perdemos el ritmo de la luz? Si la pineal responde a la luz, ¿será que el corazón también? En el próximo capítulo vamos a descubrir cómo los antiguos teólogos cristianos, Agustín, Tomás, Teresa, Juan de la Cruz, describieron una luz que no es física, sino interior. Una luz que puede guiar incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro. Si la glándula pineal responde a la luz, la pregunta inevitable es: ¿y el alma? ¿Qué tipo de luz se enciende por dentro cuando no estás expuesto al sol, pero estás en paz con Dios? Juan 1:9 llama a Jesús la verdadera luz que, viniendo al mundo, ilumina a todo ser humano. Pero esa luz no se ve con los ojos físicos. Es una luz que solo aparece cuando el mundo se apaga. Una luz que no necesita lámpara ni cielo despejado. Una luz que brilla por dentro. Agustín, en sus Confesiones, capítulo 10, escribe: Tú estabas dentro de mí, pero yo afuera, y afuera te buscaba. Luego dice: Iluminaste mi interior y quitaste mi ceguera. Para Agustín, la luz divina no es física, sino existencial. Es la luz que nos permite reconocer la verdad. Y aquí surge la pregunta: cuando ves algo con claridad, un pensamiento, un sentimiento, una elección correcta, ¿de dónde viene esa luz? ¿Quién o qué está encendiendo ese faro interior? Más tarde, Tomás de Aquino, uno de los mayores teólogos de la historia de la Iglesia, afirmaría en su Summa Theologiae que el ser humano solo puede comprender verdades espirituales porque recibe un lumen, una luz inteligible dada por Dios. No es una luz de los ojos, es una luz de la inteligencia espiritual.
Y quizá eso explique por qué tantos místicos a lo largo de los siglos, de Teresa de Ávila a Juan de la Cruz, hablaban de claridad como si fuera una experiencia visible. Ellos no veían con los ojos físicos, pero sabían que estaban iluminados por dentro. Ahora dime, cuando tienes un momento de silencio, de oración sincera, de arrepentimiento real o de gratitud genuina, ¿ya sentiste eso? ¿Una especie de claridad que no vino del mundo ni de un pensamiento racional? ¿Una luz que no se explica, pero que calma, que orienta, que cura? ¿Y si esa fuera la luz que Jesús llamó ojo simple, una mirada que no necesita comprenderlo todo, solo estar alineada con la verdad? ¿Y si esa luz solo pudiera brillar cuando silencias el ruido del mundo? En el próximo capítulo vamos a entender por qué algunos filósofos, como Descartes, intentaron encontrar la sede del alma en el cuerpo y lo que eso revela sobre nuestra búsqueda desesperada de un lugar donde lo invisible se vuelva visible. Durante siglos, la humanidad intentó localizar el alma dentro del cuerpo. ¿Dónde habita? ¿En el corazón? ¿En la sangre? ¿En la mente? ¿O quizá en la glándula pineal? Esa fue la apuesta de René Descartes, el padre de la filosofía moderna. En el siglo XVII, Descartes escribió 2 tratados que cambiaron para siempre la forma en que pensamos sobre el cuerpo y la conciencia: Tratado del hombre y las pasiones del alma. Para él, cuerpo y alma eran 2 sustancias separadas, materia y espíritu. Pero había un dilema. ¿Cómo interactuaban esas 2 realidades? Necesitaba un punto de contacto, un lugar, un vínculo, y allí, en el centro del cerebro, encontró la pineal. Descartes sugirió que esa pequeña glándula era la sede del alma. ¿Por qué? Porque, a diferencia de los 2 hemisferios cerebrales, la pineal no se divide. Es única, central, singular. Eso la convertía, en su visión, en el trono de la conciencia. Pero, y aquí está el giro, esa idea nunca fue comprobada. A lo largo de los siglos siguientes, la neurociencia fue desmontando esa noción. La pineal es una glándula endocrina, sí, regula ritmos, pero no coordina la mente, no alberga el alma. La pregunta que queda es, ¿por qué, incluso hoy, esa idea sigue fascinando a tanta gente? Tal vez porque el ser humano continúa sediento de una geografía de lo invisible. Queremos un lugar donde podamos decir, aquí habita mi alma, aquí comienza mi espíritu. Pero ¿y si esa búsqueda de localización fuera en realidad una huida de la experiencia? Porque localizar es más fácil que sentir, y sentir es más difícil que callar, y es precisamente en el silencio donde la luz verdadera comienza a mostrarse. Entonces la pregunta ya no es ¿dónde está el alma?, sino ¿cuándo fue la última vez que la escuchaste? Y si no hubiera una sede del alma, sino un estado en el que ella se revela. En el próximo capítulo vamos a sumergirnos en ese estado profundo, donde los antiguos místicos cristianos encontraron luz sin lámpara, y descubrir por qué el silencio puede ser más transformador que cualquier glándula. Existe un tipo de luz que no se enciende con un interruptor, una claridad que no viene de afuera, y cuando aparece, casi siempre es en el silencio. ¿Pero qué silencio es ese? ¿El silencio de la habitación? ¿El de la madrugada? ¿O sería otro tipo de silencio? Un silencio dentro de nosotros, que solo nace cuando el ruido de la mente finalmente cede espacio. En este punto entramos en la experiencia de los místicos cristianos. En el Oriente cristiano existe una tradición milenaria llamada esicasmo. La palabra viene del griego esikia, que significa tranquilidad, reposo, quietud. Los monjes esicastas buscaban algo mucho más allá de las palabras. Ellos practicaban lo que llamaban la oración del corazón, una repetición suave de la frase «Señor Jesucristo, ten piedad de mí». Pero no era solo una oración mental, era un proceso de descenso de la mente al corazón. Ellos lo llamaban el retorno del nous, el intelecto espiritual,
al centro del ser. Y cuando eso sucedía, Kemi decían, la luz aparece, no es visión, no es imagen, es una presencia que lo aclara todo. Siglos después, en Occidente, Teresa de Ávila hablaría de algo parecido. En el castillo interior, describe el alma como una morada hecha de múltiples estancias. En las primeras todo es esfuerzo, pensamiento, ruido, pero conforme se avanza y se desapega, se llega a una estancia donde ya no hay palabras. Allí solo existe silencio y una luz que no se sabe de dónde viene ni cómo viene. Y Juan de la Cruz, maestro de la noche oscura, diría, cuanto más el Señor quiere hacer avanzar a un alma, más la hace entrar en la noche. Esa noche para él no es ausencia de Dios, es un vaciamiento necesario, un lugar donde el alma desaprende a controlar para volver a aprender a ver. Y aquí está el punto más delicado. Los místicos no buscaban una glándula, no querían localizar a Dios en un punto del cerebro. Buscaban unificar la atención y el deseo. ¿Has vivido alguna vez un momento así? Cuando el cuerpo está quieto, la mente se desacelera y de repente todo parece simple. No porque las preguntas hayan desaparecido, sino porque la urgencia de saber se desvaneció. Quizás sea en ese instante cuando el ojo simple del que hablaba Jesús realmente se abre, no para ver el mundo tal como es, sino para sentirse íntegro dentro de él. ¿Y si el silencio fuera el único lugar donde la luz interior puede nacer? En el próximo capítulo vamos a entender cómo la ciencia moderna también descubrió algo curioso, que el cuerpo piensa en exceso cuando está en reposo y que aprender a callar, aunque sea por instantes, puede iluminar no solo el alma, sino todo el sistema nervioso. ¿Has notado cómo, incluso en días tranquilos, tu mente sigue siendo ruidosa? Sentado, en silencio, sin estímulos externos, y aún así, la cabeza gira. Recuerdos, viejas conversaciones, preocupaciones, una marea invisible de pensamientos que nunca cesa. La psicología moderna llama a esto la red en modo predeterminado, o Default Mode Network, la DMN. Es una red cerebral que se activa justamente cuando no estás haciendo nada. Parece contradictorio, pero así somos. Cuando el cuerpo desacelera, la mente acelera. Y es en ese modo automático donde nacen la rumiación, la ansiedad y esa extraña sensación de no estar presente en la propia vida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la luz, con el ojo simple de Jesús, con la pineal y con la espiritualidad? Todo, porque una mente en constante agitación enturbia la mirada interior. ¿Has intentado orar o meditar en un día muy acelerado? Las palabras se pierden, el cuerpo parece inquieto, la presencia se escapa, pero hay un camino de regreso y comienza con el ritmo. La ciencia llama a esto ritmo circadiano, un ciclo de 24 horas que regula el sueño, la temperatura, las hormonas y hasta el estado de ánimo. La melatonina, producida por la glándula pineal, es uno de los marcadores más importantes de este ciclo. Cuando ese ritmo está alineado, el cuerpo duerme mejor, la mente reposa con más facilidad y la percepción se vuelve más clara. No es misticismo, es fisiología integrada a la conciencia, una espiritualidad que reconoce al cuerpo como parte de la oración. Y aquí surge una pregunta que quizá nunca te has hecho. ¿Qué pasa con tu fe cuando tu cuerpo está exhausto, desalineado y en guerra con el tiempo? ¿Será que la ausencia de luz espiritual proviene del alma o de la pérdida de ritmo entre cuerpo y presencia? Quizá el ojo simple del que habla Jesús no sea solo una virtud moral. Quizá dependa de un cuerpo que sabe cuándo detenerse, de una mente que aprendió a no correr tras todo, de un tiempo interno que no se deja secuestrar por las notificaciones del mundo. Y si la claridad espiritual fuera, en parte, una consecuencia de respirar al compás correcto, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste entrar en el ritmo de la vida sin resistencia? Si el cuerpo necesita de la luz para dormir, ¿será que el alma también la necesita para despertar?
En el próximo capítulo vamos a sumergirnos en una confusión antigua. ¿Por qué tanta gente piensa que Peniel, lugar bíblico de encuentro con Dios, es lo mismo que Pineal? ¿Será solo coincidencia fonética o existe algo más profundo en ese cruce? Existe una escena en la Biblia que es al mismo tiempo misteriosa e inolvidable. Un hombre, un encuentro en la oscuridad, una lucha que no es física, pero tampoco es solo espiritual. Su nombre es Jacob, y en aquella noche extraña lucha con un ser que no se nombra. Al amanecer, cojeando, dice: «Vi a Dios cara a cara, y aún así mi vida fue preservada». Y da un nombre a aquel lugar, Peniel, que en hebreo viene de Panim el rostro de Dios. Desde entonces, Peniel se volvió sinónimo de lugar de encuentro con lo divino. Un territorio donde se pierde algo, orgullo, fuerza, control, para ganar algo mayor, visión espiritual. Pero en los últimos años comenzó a circular un juego de palabras. Peniel sería Pineal. Suenan parecido, es cierto, pero son realidades distintas. La palabra pineal viene del latín pineus, pino. Nada que ver, etimológicamente, con Peniel. La conexión es sonora, no bíblica. Sin embargo, la pregunta que esta asociación despierta es válida. ¿Qué sucede dentro de nosotros cuando tenemos un Peniel? Una experiencia intensa que nos transforma. Una noche oscura que termina en nueva claridad. Una caída que nos revela lo que antes no podíamos soportar. ¿Has vivido alguna vez un momento así? Una pérdida, una crisis, una ruptura, que aunque dolorosa reveló un tipo de luz, que cambió la forma en que ves el mundo, a los otros, a ti mismo. La tradición espiritual siempre respetó esos momentos, porque son ellos los que nos desgarran, pero también nos reorganizan. No es necesario confundir Peniel con Pineal para comprender esto. Lo que importa no es el nombre del lugar, sino lo que nace dentro de ti cuando la lucha termina. Y si en el fondo Peniel fuera cualquier instante en que ves con claridad lo que antes no podías encarar, cuando la mirada se purifica, no por esfuerzo, sino por impacto, por presencia, por rendición. Quizá entonces todo encuentro verdadero con Dios deje una marca, un leve dolor al andar, un nuevo nombre y una nueva manera de ver la vida. ¿Ya has pasado por un Peniel y no lo sabías? En el próximo capítulo vamos a volver a las enseñanzas de Jesús y redescubrir lo que significa tener un ojo bueno, no como un juicio moral, sino como un gesto silencioso de generosidad y apertura. Porque quizá la luz interior que transforma el cuerpo comience en el acto simple de abrir la mirada hacia el otro. Cuando Jesús habló sobre el ojo que ilumina el cuerpo, no estaba solo describiendo una condición interna, estaba señalando un movimiento hacia afuera, porque una mirada simple, hoja plus, no se dirige únicamente hacia adentro, se dirige hacia el otro y ve con compasión. En el contexto judío en el que Jesús vivió, había un dicho conocido entre los sabios: la persona generosa tiene un ojo bueno, Ayin Toba, y el avaro, envidioso, egoísta, Ayin Ra'a, un ojo malo, una mirada que desea solo para sí, que no soporta el bien ajeno. Entonces, cuando Jesús dice: si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será luminoso, está afirmando algo radical. Que ver al otro con generosidad te ilumina a ti. Que la luz interior no proviene solo de orar, meditar, silenciar, sino de compartir, de abrir la mano, de abrir espacio. Y eso es casi invisible a los ojos, pero totalmente perceptible en el cuerpo. ¿Has notado cómo una persona generosa brilla? No es un brillo de maquillaje, ni de actuación. Es un brillo de presencia, de quien no está escondido en sí mismo, de quien no teme dar. ¿Ya te has sentido así? En un día en que, aún cansado, ofreciste un pequeño gesto, una escucha, una ayuda, una sonrisa, y algo cambió dentro de ti, como si el alma se hubiera expandido un poco.
Es en ese instante cuando entendemos, la generosidad no es un acto moral, es un modo de ver, una mirada que se abre al otro, no como amenaza ni como espejo, sino como llama compartida. Y quizá sea eso lo que hace que todo el cuerpo se vuelva luminoso, porque cuando la mirada deja de dividir, el ser entero comienza a transmitir. ¿Y si la luz espiritual no fuera algo que buscas recibir, sino algo que, al mirar al otro con pureza, ya comienzas a emitir? En el último capítulo vamos a reunir todos estos hilos: la fe, el cuerpo, la ciencia, el silencio, la generosidad, y descubrir cómo el ojo simple puede ser el mayor secreto de claridad y libertad interior. Hemos llegado al final, y quizá ahora veas de otro modo lo que parecía solo una frase bíblica enigmática. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será luminoso. Pero ¿qué significa eso para tu vida hoy? Después de todo lo que exploramos, de la pineal a la tradición cristiana, de la neurociencia al silencio interior, la respuesta quizá ya no esté en una teoría, sino en una postura, en una elección, la de vivir con una sola mirada, una mirada sin duplicidad, sin máscaras, una mirada que sabe ver al otro sin medir, que sabe mirarse a sí mismo, sin esconderse, que sabe contemplar lo divino, no solo en el templo o en el texto sagrado, sino en los pequeños instantes de lo cotidiano. El ojo simple es lo contrario de la fragmentación. No intenta entenderlo todo, no se agita, acoge lo que es, y en esa acogida algo se reorganiza. Quizá el cuerpo se vuelva ligero, quizá el alma deje de debatirse, quizá la luz regrese, no como un milagro repentino, sino como una presencia continua que empieza a crecer despacio, como el amanecer, y entonces, en medio de la rutina, de los ruidos y de las dudas, te das cuenta, el ojo se unificó, y con él todo se aclaró. Si este camino trajo luz a tu mirada, comparte este video con alguien que necesite ver mejor por dentro. Déjame tu comentario aquí abajo. ¿Cuál fue el momento más revelador para ti? Y no te olvides de suscribirte al canal para seguir profundizando en contenidos que unen espiritualidad, ciencia, psicología y sentido. El próximo video ya está llegando. Hasta entonces, que tus ojos sean buenos, que tu cuerpo sea luz, que tu alma vea.